GNI, todo ojo lo verá. Hola, ¿qué tal? Les saluda Oseas Leví. Bienvenidas y bienvenidos a su segmento Reflexiones que dan vida. Hoy quiero compartir algo muy especial con ustedes, un tema que Dios puso en mi corazón, así que quédate con nosotros porque Dios quiere hablar a tu vida y a todo tu ser integral. Estaba recordando la historia de un amigo que en una reunión él nos contó que cuando estaba pequeño, él lloraba cuando no lo dejaban tocar el instrumento en su iglesia. Él tocaba el teclado o el piano, como lo quieras llamar. Y cuando le decían, hey, este domingo no te va a tocar, él se iba atrás del púlpito o al parqueo y se ponía a llorar porque no le dejaban tocar el instrumento. Escuchando yo a mi amigo, me puse a pensar, ¿será que él todavía llora cuando le dicen que no va a tocar su instrumento tal día? Él ya creció, él es hijo de un pastor, siempre ha sido hijo de un pastor. Y la pregunta en esa reunión que teníamos entre varios amigos era, ¿será que él aún llora por servir a Dios, por tener esa pasión? Pero luego, cuando yo hice esa pregunta interna, me hice la pregunta a mí. Y sentía que Dios me hacía esa pregunta a mí también. Oseas, tú lloras como antes, tú te apasionas como antes. Y empecé a recordar algunas cosas de mi vida cuando estaba pequeño. Recordé un poquito la primer tarea escolar, con qué pasión hice yo la primer tarea escolar. No sé si se recuerdan ustedes que cuando uno ingresa a estudiar, cuando uno ya salió un poquito del ámbito del estudio, tú haces una carátula y la primera carátula es una belleza, bien pintado, pero como cuando ya vas con el cuarto bimestre por ahí, apenas haces ahí lo que caiga y pintas ahí o solo pones tu nombre, porque ya no es la misma intensidad, la misma pasión de como antes. Entonces yo estaba recordando eso. También estaba recordando el primer regalo que yo le di a mi papá, cómo yo ahorré bastante, cómo dije, ¿qué puedo comprar? Hice un listado de todo lo que yo podría haber comprado para mi papá. Yo lo conocía, lo conozco, conozco sus gustos. Yo decía, ¿qué le puedo regalar? Es esa intensidad. Y me preguntaba, ¿será que ahora hago un mismo listado? ¿O será que ahora solo, y le doy ahí lo que caiga porque pues es mi papá y le tengo que dar su regalo? También estaba recordando que a mi propio papá, cuando yo regresaba de estudiar, yo tenía entre 11 años por allí, siempre regresaba y le daba un beso en la mejilla. Hubiera gente, hubieran señores, pastores, porque mi padre es pastor. Y entonces, creo que como a los 12 años ya me dio un poco de pena saludarlo de beso. Y yo, ¿cómo estás? Le decía yo, ya le daba la mano. Y me estaba dando cuenta que yo había cambiado, que ya no era el mismo saludo, porque él sigue siendo mi papá y yo sigo siendo su hijo pequeño. Él siempre me va a ver pequeño, aunque yo crezca. Yo estaba recordando eso. Y ya pasando a otro ámbito, en el ámbito espiritual, que Dios a mí me ha dado la oportunidad y por providencia de servirle a Él a través del canto. Si alguien ha escuchado la música de Oseas Leví, yo estaba recordando la primera vez que yo ensayaba las canciones. Yo inicié cantando canciones de niños y después canciones de señoritas, porque mi voz era muy delgada, muy aguda. Y yo recuerdo que pasaba horas y horas ensayando y todo eso. Y recuerdo que en una ocasión, para no hacerte muy cansada la historia, estábamos en la iglesia. Yo estaba ensayando en una de las habitaciones de la iglesia y el pastor me mandó callar porque yo estaba ensayando una canción porque el domingo tenía una participación. Lo que quiero decir o a lo que quiero llegar es que yo tenía entonces una pasión, algo me movía, algo me motivaba, algo me entusiasmaba a hacer lo que yo hacía. También
me empecé a recordar lo preocupado y lo nervioso que estaba yo la primera vez que tuve que predicar fuera de la iglesia. Y era una actividad como de unas 500 personas, yo tendría como 17 años y la gente estaba así como, este muchacho, ¿será que lo hará bien o no lo hará bien? Detrás de mí o tras mío habían pastores así con sus gafetes y decían así como que este muchacho nos va a hablar. Y yo estaba muy nervioso, demasiado. ¿A qué quiero llegar? A veces nosotros nos desenfocamos. Y en esa reunión yo empecé a recordar los primeros pasos en mi vida cristiana, cuando yo oraba, cuando leía la palabra de Dios. Recuerdo que bajaba al sótano de la iglesia donde me congrego y hacía mis vigilias y agarraba unas hojas y escribía cartas a las personas que no llegaban a la iglesia. Y el Señor empezó a hacer énfasis en todo eso y empezó a tocar mi corazón. Y yo no pude detener las lágrimas que empezaron a correr por mis mejillas en la reunión de jóvenes. Si un joven te va a llorar, te hace bullying, porque los jóvenes, la mayoría, se identifican por molestar y hacerle bullying a sus amigos. Pero yo no pude detenerme, porque el Señor empezó a hablar a mi corazón. El Señor empezó a hablar profundamente y a que yo recordase los primeros pasos, las primeras palabras, cómo yo lo trataba a Él, la pasión con la que trabajaba para su obra. Y de allí salió la palabra que Dios quiere dejar hoy en tu corazón. Regresa. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 4, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. No te lo va a decir un pastor normal. Esto viene de parte de Dios, de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y empieza diciendo: el único que conoce tu mente, tu corazón, tu pasado, tu presente y el porvenir, tu futuro. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Me detengo rápido acá. No se le está hablando a alguien que no tenga un conocimiento bíblico o que no haya tenido un encuentro con Dios. Esta escritura, estos pasajes van dedicados a alguien que un día recibió a Cristo en su corazón. A ti que antes predicabas, que antes cantabas, ministrabas. No sé, hay muchas formas de servir al Señor. El Señor dice: yo conozco tus obras. Conozco las obras benéficas que haces. Conozco el arduo trabajo que tú has hecho. Y luego dice: y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, a una persona que posiblemente lee la Biblia, y quiero que me prestes atención, porque aquí hay algo muy profundo que te lo voy a decir de parte de Dios en unos minutos. Tú puedes, como muchos, leer la Biblia. Hemos conocido a personas que saben de la Biblia, que empiezan a decir un versículo y te dicen la escritura, te dicen en dónde está, etcétera, etcétera. Pero a veces puedes tener mucho de Biblia, puedes hacer mucho, pero no puedes vivir. Se puede predicar, pero no se puede vivir. A veces muchos lo hacen de lo que se predica. Y a esa gente el Señor enfoca esta palabra y dice: yo conozco tu trabajo, tu paciencia. Que hay gente que anda con apóstoles, profetas, pastores y salen decepcionados porque este apóstol, porque este profeta de repente tenía una doble vida, y por eso dice: los has hallado mentirosos. Has hallado que lo que mucha gente comparte, ellos no lo viven y tú te decepcionas. Pero vuelve a decir el Señor: yo conozco tu paciencia, que a pesar de las muchas cosas que han venido a tu vida, tú sigues adelante, tú sigues en pie. Y el Señor sigue diciendo: y has sufrido. Y nuevamente repite en el verso 3:
y has tenido paciencia. Qué lindo. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cualquiera podría decir, ¿cómo está esa cuestión? O sea, el Señor empieza algo muy importante que tienes que rescatar en esto, que el Señor empieza halagando a la persona. Empieza diciéndole, wow, felicidades, me llega cómo trabajas, me llega cómo haces las cosas, me llega tu pasión. ¿Y por qué hablo así? Porque el Señor así habló a mi corazón cuando yo en esa reunión que te conté al principio, empecé a recordar mis primeros pasos en el servicio a Dios o en mi comunión con Dios. Y el Señor repite, no has desmayado, has seguido adelante. No te has detenido. Han venido amigos, hey, sirvamos a Dios. Y de repente, ¡pum! Y tú sigues adelante, dice el Señor. Tuvimos una visión, estábamos en una fila de un banco, muy llena, por cierto, porque a veces en las fechas de cuando pagan se llenan, se hacen unas filas largas en los bancos. Y yo estaba en esa fila y entonces de repente nos fuimos de este mundo y nos vimos siempre en una fila, pero vi a muchos hermanos de la congregación, a gente que yo había conocido, que de repente estaban en esa fila y uno caía para este lado y otro caía para este otro lado. Y luego como que regresé otra vez a donde estaba y el Señor habló a mi corazón y me dijo, ves, hay muchos que empiezan en mi caminar, pero no soportan y desmayan. Entonces por eso ahí entendí que muchos se caían para este lado, otros para este lado. Y el Señor te da un aplauso hoy, te dice, tú no has desmayado. Has seguido adelante, has seguido predicando, has seguido sosteniendo el ministerio, has seguido orando por las mañanas, has seguido tratando de buscarme, pero, y aquí hay un pero, y cuando hay un pero, señoras y señores, amadas y amados, hay que prestar mucha atención. Pero tengo contra ti, dice Dios, que has dejado tu primer amor. Y esa frase hace un tope en lo que tú piensas. Es para que tú te detengas y digas, ok. ¿Cómo así que tienes algo contra mí? Primero, me has dicho que trabajo un montón, que no he desmayado, que tengo paciencia, que amo lo que hago. Es lo que tú me has dicho, lo que yo he entendido. Es una plática entre Dios ahora y yo, o entre Dios y tú. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, nuestros comienzos, dice, tengo algo contra ti, que has dejado, tu primer amor. Y yo le decía, Señor, pero yo sigo trabajando, seguimos en ese entonces, que yo me hacía la pregunta, seguimos con los jóvenes y seguimos creciendo. Yo agarro la Biblia y me leo tantos capítulos y me pongo a orar, Señor, aquí estoy, bendíceme, guárdame, protégeme. Y como dijo aquel pastor, pura ovejita, y solo pidiendo. Y entonces Dios me dijo, sí, Oseas, vuelvo a repetir, yo conozco todo lo que tú haces, lo que nadie ve. La gente podrá hablar de ti, que tú no trabajas, que tú no haces esto, que no haces lo otro, pero yo sí. Y por esto te digo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo está eso? Y repito, la pasión con la cual antes tú trabajabas. Yo tengo o trato de tener cuidado cuando me presento ante un público. Si yo no me pongo nervioso como la primera vez, yo digo, hay un problema ya, porque yo pienso que puedo y yo no puedo. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo recuerdo esa primera vez que yo canté, mira, me temblaba todo el cuerpo y me dolía la cabeza como no tienes idea. Y ahora mi preocupación siempre, yo me pongo nervioso, solo que a veces la gente no se da cuenta porque uno lo sabe ocultar. Pero cuando Dios me ha dado la oportunidad de presentarme en países de Centroamérica, de Latinoamérica, aquí en Guatemala, y la gente a veces no te conoce, presentarte ante ese público,
pero no para que te miren a ti, sino para transmitir algo de parte de Dios. Entonces tú dices, wow, aquí solamente lo hace Dios. Y este que te está hablando, Dios, esa reunión, tuvo un encuentro conmigo nuevamente porque Oseas estaba perdiendo la pasión con la cual antes servía. Yo lloraba. Me recuerdo cuando sudaba muchísimo cantando, predicando, porque yo quería entregarlo todo. Pero a veces uno, cuando ya tiene unos añitos de ministerio y tu iglesia se llena y la gente te invita, ya no sudas como antes. Y dices, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y predicas así todo finish. Así es una frase que yo manejo, todo fino. Y no, el Señor dice, puedes volverte refinado, puedes ser elocuente, pero si pierdes la pasión con la cual antes tú compartías mi palabra, ese es el problema que yo tengo contra ti. La pasión, el amor, la entrega, aquella cuestión de decir, es que yo no puedo si tú, Señor, no lo haces por mí. El ayuno, hay mucha gente que ya no ayuna cuando tiene que ejercer un privilegio. Ya no ayunan, ya no hacen sus vigilias. Hay gente que la ofrenda la dan solo porque, ni modo, hay que darla, yo sirvo ahora. Y no, ya no es con aquel entusiasmo, aquella alegría, voy a dar mi ofrenda. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, de igual forma, a mí me enseñaron a sembrar en la obra. Y en una ocasión, ya de grande, se acercó una persona de parte de Dios y me dijo, Oseas, su ministerio ha sido de bendición para mi vida y yo quiero ofrendar algo en su ministerio. Y bueno, pues eran la 1 de la madrugada cuando me dio un regalo de miles de quetzales. Tú podrás pensar 5,000, 50,000. No. Si fuera esa cantidad, no la estuviera contando. Eran cientos y cientos y cientos. Es uno de los regalos más grandes, humanamente hablando, que yo he recibido. ¿Y qué quiero? ¿A qué quiero llegar? Es de que lo primero que yo pensé es, wow, voy a dar un diezmo grande, el primer diezmo grande en mi vida. Porque es lo primero que yo había pensado. El Señor me había bendecido, ahora yo tenía que dar un regalo para su obra. Y lo primero que llegué con el pastor y le dije, pastor, vea, aquí está el diezmo de un regalo que me dieron de cientos de miles de quetzales. Y el pastor contento, pero anteriormente de eso, yo había ofrendado años anteriores. Lo que quiero decir es la pasión. Aquella emoción, como cuando un niño tiene emoción y se emociona y no puede ocultar la emoción. Cuando Dios me permite ahora presentarme en un lugar que no conozco, yo me pongo contento porque veo la bendición de Dios, la misericordia de Dios. Digo, ¿cómo no regresar a ser como niño? Pero en algún tiempo viví eso. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea que antes estabas acá arriba en tu pasión y caíste y te conformaste porque tu pasión descendió, tu pasión bajó, aunque el ministerio hace años lo vienes trabajando y creció. El ministerio sigue acá porque al final el ministerio le pertenece al Señor, porque todo es de Dios. Pero Dios no se mete con la forma en que tú trabajas en su obra, en la pasión. Él no te va a obligar a que tú tengas pasión por las personas perdidas. En un medio de comunicación donde laboraba, entró un señor a tener un programa y él iba a las cárceles con los de las maras, etcétera, etcétera. Y ciertamente después de muchos años él siguió teniendo su programa, pero en una reunión con pastores hablamos de que a él ya se le habían cortado las alas. ¿Y por qué razón se le habían cortado las alas? Porque tenía el programa, que no puedo decir el nombre del programa porque es conocido acá en Guatemala, pero la intención, el enfoque de las personas a las que él tenía que llegar ya no trabajaba con ese enfoque. Solo había quedado el nombre. Por eso, en otro versículo dice, tú tienes nombre de que vives, o sea, todavía estás en el ministerio, pero ya no tienes aquel mismo deseo. Las alas se te han cortado.
La pasión se terminó. ¿En qué momento dejaste la pasión tirada? Y vieras, todo eso hacía que yo llorara. Y yo decía, wow, ya no he hecho cartas como las de antes. Ya no he hecho mis ayunos como antes. Una vez hice una semana de ayuno. Una semana. Si soy delgado, yo para ese entonces estaba desapareciendo. El aire me llevaba a mí. Y el Señor me decía, Oseas, has regresado a hacer una semana. Y no es porque el sacrificio, no. No, es la pasión. Porque muchos se sacrifican y la palabra dice, yo estoy harto, cansado de sacrificios. Yo quiero obediencia. Ese es otro tema. Pero la pasión o el propósito por el cual yo hacía esos ayunos, las noches de vigilia. Un tío que está en la presencia de Dios decía, no, díganle a Cheyito, porque así me dicen muchos, Cheyito, Cheyo, que no se meta mucho porque se va a meter a problemas con el diablo. Yo, pero para eso estamos, para tener clavos con él, que el Señor lo reprenda. La pasión. Ahora, Oseas, María, Juan, Enrique, ya creció, ya tiene 5 años, 10 años de ministerio. Yo te pregunto, ¿confías en tus capacidades, en tus cualidades, en que ahora ya lo practicaste mucho tiempo, ya tienes más de 10,000 horas de vuelo, que es lo reglamentario para que alguien sepa hacer un trabajo? ¿Tú haces lo que haces solo por hacerlo? ¿Lees la Biblia porque tienes que predicar el domingo, porque tienes que dar una reflexión? ¿O lees la Biblia porque quieres alimentarte, porque quieres que las hojas de ese libro, de la Biblia, se mojen cuando tú lees? ¿Cuántas veces has dejado de llorar leyendo algo y tu Biblia está seca? Ni una lágrima, la lees solo, esto voy a compartir, esto le caería bien a la chana allá. Y entonces tú ya no estás leyendo con la pasión de que Dios hable a tu corazón, sino solo porque tienes un trabajo. Y el Señor, que conoce tu trabajo, te dice, yo tengo algo contra ti. Tú lees mi palabra, pero ya no con la misma intensidad para que yo hable a tu corazón. ¿Qué está pasando, Enrique?, te dirá el Señor. Ahora ensayas, ahora cantas las canciones por cantarlas. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Hacer algo solo porque ya sabe hacerlo. Vives triste, vives vacío. Es horrible quedarse con una insatisfacción en tu interior de decir, predicó bonito, pero no sentí nada. Predicó hermoso, pero yo no sentí nada. Hay un problema. Hay un problema. El Señor dice, tú tienes que arrepentirte. Y escucha, porque vamos avanzando. Y regresar a las primeras obras. Regresa a tratar de pensar como pensabas antes. No en la inmadurez, sino en la incapacidad que tenías en ese entonces. Y eras humilde, éramos humildes. Ahora creemos que el otro pastor no nos puede decir algo. Nos sentamos en un evento de piernas cruzadas. A mí eso sí, eso me molesta mucho. De que tú estás alabando y ahí están los pastores atrás, los que se supone que deben de alabar más a Dios porque lo conocen más. Yo no soy pastor, mi padre sí. Yo una vez le dije a un pastor, oiga, yo estaba ahí ministrando y usted ahí arreglando sus cosas. Yo creo que debería de meterse a la adoración, a adorar al Señor. Yo lo adoro en mi casa, hijo, me dijo. Yo lo adoro en mi casa. No, la gente no me tiene que ver. ¡Claro que sí! La gente te tiene que ver. Porque antes de ser pastor, tú fuiste un laico. Fuiste un miembro. No naciste siendo pastor. Entonces, eso es lo que Dios dice. Regresa a tus primeras obras. A orar. Después de mucho tiempo que yo no oraba en las madrugadas, me acerqué después de meses otra vez a Dios a orar una madrugada como las 2:30 de la mañana. Y me senté en la orilla de mi cama o me arrodillé y empecé entre mi sueño a orar, Señor, y aquí. Cuando yo recordé cosas de cómo oraba cuando estaba más joven, porque sigo joven, yo lloré, se quebró mi corazón. Y le dije, a pesar
de que yo no te he hablado durante mucho tiempo a estas horas, tú hoy estás aquí escuchándome. O sea que yo cambio, Dios no cambia. Yo soy el que me transformo en otra gente, en otras cosas. Dios no. Y eso es así. Es triste cuando pierdo mi pasión. Por eso Dios me decía, Oseas, regresa. Regresa a tus primeras obras. Regresa a adorarme. Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que perdió la pasión. Puedes encontrar uno en 1 de Samuel capítulo 15, verso 22. Hay mucha gente que perdió el enfoque, la pasión. Hoy Dios te dice, regresa. Y quiero finalizar contándote que hay un canto que dice, regresa a tu primer amor. Y dice, cuando yo te conocí, asistías a la iglesia. Le cantabas con tus labios, tú eres mi primer amor. Una vez te vi yo a ti, de rodillas ante el altar. Lágrimas brotando vi de lo profundo de tu ser. Pero ahora vuelvo mi mirada y lo que veo es un desierto. Todo lo que edificaste, ya nada de eso quedó. Es triste seguir siendo pastor para la gente, un ministro, un líder, y que no lo seas para ti, para tu familia, y que más que todo Dios vea que tú ya no trabajas con la misma pasión. Regresa, regresa. El Señor te dice, regresa. Yo no quiero que la gente te aplauda a ti, que digan, wow, cómo predica. No, yo quiero que en la intimidad tú vuelvas a hablar conmigo como hablabas antes, cuando éramos unidos, éramos amigos. Regresa a derramar tus lágrimas, tu corazón delante de mí. Te lo aseguro que cuando hables, Dios hablará por ti, cuando cantes, cuando ministres. Y como aquel muchacho, llora cuando no lo hagas. Hay temporadas donde yo me he quedado sin hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, y verás, es horrible. Una desesperación, una tristeza de no hacer lo que empecé a hacer hace algunos años, a honrar, a glorificar el nombre de Dios. Quiero regresar a ese corazón. Por eso el Señor dijo, si no te haces como un niño, yo empecé de niño y yo quiero seguir con esa pasión. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, orar por tu vida, tú que nos estás escuchando y viendo, para que Dios empiece a recordarte aquellos momentos en los cuales tú le buscabas, ayunabas, etcétera, etcétera. Todo lo que ya Dios me permitió que te dijese, y que regreses en el nombre de Jesús a tener esa pasión, esa entrega. Ahí donde nos estás viendo, donde quiera que estés, por favor, dile a Dios, Señor Jesús, una vez más, hoy a través de ese instrumento que ni conozco, tú has hablado a mi corazón. Me has dicho que regrese a mi primer amor. Yo quiero regresar a como antes tenía esa pasión por servirte, por honrarte, por buscarte. Hasta me peleaba porque no me daban la oportunidad. Yo sé que te estás recordando y sé que hay lágrimas en tus ojos y Dios está tocando tu corazón, porque el que te conoce es Dios. Si tú te desanimaste porque alguien te hirió, te lastimó, perdónalos en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos y esperamos que regreses y que nos cuentes a través de los comentarios, que nos dejes tu mensaje, el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te ama Oseas Leví, pero más te ama Cristo Jesús. Te queremos mucho. Muchas gracias. Bendiciones.